Amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Aprendamos a moldear plástico con Norberto Flores. En esta ocasión vamos a tomar un tema que me pasó hace muchos años y quiero compartirlo con ustedes para que vean lo importante que es tener en buen estado y darle mantenimiento a las máquinas. Uno de los suscriptores, que se llama Cristian Adrián Díaz, de Argentina, me preguntó algunas cosas esta semana acerca de las resistencias en el molde, en la máquina. Entonces, pensando en eso, hoy quiero traerles una experiencia que me pasó estando en TTM y que me han pasado tantas cosas extrañas que, no sé, yo les he dicho que de repente me decían, no, es que no se puede romper una columna, a mí se me rompió. No, es que no se puede partir un molde a la mitad, a mí me pasó. No, es que no puede pasar esto, todo eso a mí me ha pasado, ¿no? Para bien o para mal, pues ni modo, ¿no? Así lo tienes que aceptar. Pero lo principal, como siempre, es la experiencia. Entonces, vamos a platicar el día de hoy. Teníamos, bueno, en TTM teníamos algunos ventiladores que teníamos que utilizar. Eran el Master y el Slave. Estaban destinados solamente a... Teníamos dos máquinas, una máquina para cada uno, sobre todo por la capacidad. Diario había que entregar muchísimas piezas, entonces solamente era un molde para cada máquina. Parte muy complicada cuando inyectas ventiladores es... el balanceo. La pieza se tenía que balancear una por una, no había de otra. Y si estaba mal, le ponías una grapita para que se balanceara. Entonces, era un reto, la verdad, siempre estar trabajando con esos moldes siempre era un reto. Pero resulta que en una ocasión, una de las máquinas, bueno, me empezó a salir, ya saben, con rebaba o incompletas. Rebaba, incompleta. Incompleta, incompleta, incompleta. Rebaba, rebaba, rebaba. Entonces, no se podía controlar correctamente. Entonces, primero, hagan de cuenta, problema, ¿no? El problema fue piezas incompletas del ventilador Master. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues ¿con qué empiezas? Lo primero que hice fue, ¿saben qué? En la válvula check. Antes que nada, válvula check. Sale. ¿Sabes qué? El sábado, es más, no, me acuerdo que eso empezó a pasar entre semana. No llegamos al sábado, no me acuerdo si fue miércoles o jueves, pero luego mandas quitar dice, ¿saben qué? Chequen la válvula check. Sale. Mi amigo Casiano lo desarmó junto con su equipo y esa ocasión solamente vimos, hagan de cuenta, ya saben cómo está, ¿no? La corona en medio. Aquí tenemos la corona y en medio estaba el orificio. Aquí se veía la válvula check, ¿no? Así es como se ve. Pero ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Pues sacar la válvula check para ver cómo estaba, ¿no? Entonces, pues, sí, aquí se veía completa y se veía bastante bien. Entonces, caramba, pues la válvula check está bien. Métanlo otra vez. Y seguíamos teniendo el problema. Entonces, no, ¿sabes qué? Si la válvula check está bien, paso número 2, el husillo. ¿Sabes qué? No sacamos el husillo. Ni modo, jálenlo todo y vamos a ver qué pasa. Y al momento de jalarlo, ¿qué creen que había? Pues resulta que tú tenías tu husillo
aquí conectas tu válvula check. Y pues aquí ya saben, ¿no? Los filetes de cada uno del lucillo. Cada uno tenía su filete. Pues resulta que uno de los filetes ya no estaba. En la parte central, esta parte estaba plana. Nada más tenía la marca de que ahí había estado un filete. Entonces, ya se imaginarán, ¿no? Así como que, ¿cómo? O sea, ¿cómo se fue el filete? No tuve idea de cómo se fue. Hagan de cuenta. ¿Sale? Medio lo compusimos, medio le soldamos y le pulimos y vimos porque no teníamos susillos de este tamaño. No me acuerdo si era de 40. Pero era una máquina de 280. No, 200. Era una máquina de 200, 30, 40 milímetros de husillo. Pues lo checamos y nunca, o sea, no encontraba yo por qué había pasado, no lo sabía. Pero ¿sabes qué? Entonces hay que mandar comprar un husillo nuevo porque pues recuerden que cuando no se suelda bien, ya lo había platicado alguna vez en otro video, en donde si no sueldas bien, te sale peor, porque todo ese metal se te va a ir al molde o a la máquina, o vas a tapar la boquilla, o vas a tapar los puntos de inyección, entonces sale peor el caldo que las albóndigas. Entonces, lo reparamos y lo volvimos a meter. Sale. Empezamos a trabajar mejor, etc. Llega el husillo y lo ponemos enseguida. ¿Sale? Pero al no saber qué había pasado, sabíamos que iba a volver a replicarse. ¿Sí? Pues empezamos cambiamos el husillo. Se cambia. Sale. Se pone nuevo y empezamos a trabajar otra vez perfectamente bien, ¿no? Empieza a dar, las eran muy constantes y el proceso era bastante constante y repetible. Recuerden que lo que buscamos cuando tenemos un proceso es que sea repetible. Entonces empezó a repetir, perfecto, no tuvimos ningún problema. Pero al no encontrar cuál había sido el problema, les repito, sabíamos que iba a volver a pasar. Yo ahí sí no recuerdo bien, yo entré en el 2005 y esto no recuerdo si fue en el 2006 o 2007 que me pasó, pero yo creo que sí ha de haber sido a mediados de 2006. Pues para no esperar, como sabía que nos iba a volver a pasar, empezamos a checar qué podía haber pasado. Bueno, fue el husillo, perfecto, el husillo falló. ¿Qué tenía que haber pasado? ¿Qué hay alrededor del husillo que no habíamos checado? ¿Qué hay alrededor del husillo? Pues las resistencias. Pues resulta que exactamente en donde teníamos el problema, bueno, primero que nada se manda a hacer, yo no sabía, me explicaron después, que las resistencias traen tres, bueno, las que utilizábamos en ese entonces eran como 3 fases, pero si estaban con 2 podían seguir calentando, no de manera correcta. Pero te lo iba a mandar, como tenían el termopar integrado, obviamente las 2 resistencias de al lado, si esta estaba mal, las 2 resistencias de al lado te iban a dar el calor por medio de el calor latente que hay de los 2 lados, ¿sí? Por convicción te iba a dar ese efecto y te iba a dar la temperatura que tú querías. Perdón. Entonces resulta que lo empieza a checar mantenimiento y de las 3 líneas, 2 no estaban funcionando. Aquí se pone bien interesante este tema porque se supone que
la fricción que hace el husillo, perdón, la fricción que hace el husillo sobre el material te da el 70% del ablandamiento del material, del calentamiento del material. Y el siguiente 30 te lo dan las resistencias eléctricas. Recuerden que las resistencias te sirven para mantener caliente el material, pero sin la contrapresión no lo puedes hacer. O sea, aquellos que manejan, por ejemplo, las extrusoras tú le estás metiendo, pero la extrusora no tiene, perdón, hay algunas extrusoras que son de pistón, no estoy hablando de las de husillo, doble husillo, unas que tienen un pistón, entonces tú tienes que subir mucho las temperaturas para que la resistencia haga esa parte. Entonces tienes ese recorrido en un pistón y avienta el material, pero tienes que subir las temperaturas todavía más. Entonces, ¿qué pasa? Esta resistencia tenía el problema. Cuando nosotros empezamos a hacer este mantenimiento, nos dimos cuenta que no servía. Pero para esto le estoy hablando que ya el husillo, en lo que encontramos todo esto nos dio un mes más o menos, ¿no? Entonces, al ver que podría ser este el problema, sacamos otra vez el husillo y ya se había empezado a desgastar. Haz de cuenta. Los otros filetes, todos se supone que tú tienes que tener, cuando tienes el diámetro, este es el barril, y aquí en medio va el husillo. Esta separación tiene que ser de 1/10 de milímetro. No puedes hacerlo más porque ya no cumple para lo que tiene que estar diseñado el husillo. Recuerden que tienes ese espacio para que el plástico fundido vaya haciendo la función. Y recuerden que en los husillos, cuando tú tienes el husillo va bajando de diámetro para que tú puedas en esta parte meter el material y aquí caben los pellets. Pero a medida que va pasando, los pellets se van haciendo materia prima plástica hasta que llega acá y ya está fundido. Y así ya es como pasa a la parte de adelante. Entonces, después de ver eso, sacamos el husillo y ya traía punto 12. Ya o sea, de que estaba más desgastado. Y a partir de ahí empezamos a ver que en cada máquina se hiciera esta prueba en las resistencias para evitar que nos pasara precisamente eso. Y fue solamente el filete en donde estaba fallando la resistencia. Entonces sí, tuve que pensar, y a la fecha todavía lo tengo, porque es la única vez que me ha pasado. Bueno, ya pudimos repetir el error, pero sí fue muy interesante ver por qué había pasado. Sí se supone que no tendría que pasarle nada al husillo, pero yo creo que fue tanto la falta de calor en esa zona lo que nos hizo que el husillo empezara a desgastarse de más. Pero se supone que no tendría que haber pasado. Y todavía lo sigo pensando, no tendría que haber pasado. Pero eso fue algo importante porque nos dio pie a que podamos checar las resistencias y darles mantenimiento. Y en cuanto ya las dos no servían sus 3 zonas, las cambiáramos. Y eso quedó. Normalmente al lugar donde llego, mando a hacer este tipo de cosas para que no nos vaya a ganar, ¿no? O sea, ya lo vi y no lo quiero volver a ver y no sé si se vaya a volver a repetir. Y yo pensé que también era parte del husillo porque ya tenía mucho tiempo las máquinas. Normalmente, recuerden que el husillo se tiene que cambiar cada 3 años. Supone que tú sacas el husillo y lo mandas medir y
dependiendo de para qué lo necesites. Si es un poliprop, no hay tanto problema. Pero si recuerden que si son plásticos de ingeniería, sí te va a pegar. Entonces, con eso empezamos a checar una nueva parte en el mantenimiento que no veíamos, que no sabíamos que podía pasar, pero nos pasó. Entonces es bien interesante y se los quería compartir. Se van a quedar a lo mejor con muchas dudas, así como yo me quedé, porque no era normal que un cacho de acero se terminara de esa forma. Pero después ver que iba rumbo al mismo desgaste que teníamos, ahí también fue lo más interesante. Perdón. Entonces, quiero dejarles este video para que vean, y si tienen la oportunidad de compartirlo con sus compañeros de mantenimiento y puedan checar también por qué se puede dañar su husillo, ¿sí? Si las resistencias no funcionan correctamente, va a haber un problema directo en el husillo. Si ya les pasó, coméntenlo coméntenlo en los comentarios, pónganlo en los comentarios y vemos qué es lo que puede pasar. Pues muchachos, muchas gracias. No le he mandado su certificado a los que participaron en el curso, pero por favor, no les voy a mandar, solamente una persona me ha contactado y que me dio la opinión del curso. Los demás no me han dicho absolutamente nada. 2 personas de 13, ¿sí? La semana que entra, más tardar, yo les tengo ya, les voy a mandar el certificado a esas 2 personas. Me hacen falta las demás. Por favor, manden sus comentarios en el correo y yo les mando su certificado del DS3 del cual participaron en el curso, ¿sí? Sigan dando like, por favor, muchachos, o si no, dislike también, no hay ningún problema, ¿sí? Y gracias por ver los videos y sigamos juntos aprendiendo a moldear plástico.